y para invitarlos a un tema muy interesante, como lo dijimos en la publicidad. Me acompaña una gran amiga. Déjeme dar poquito de información de su currículum, porque si lo doy todo no completo con la hora. Pero bueno, ella es Erika Jiménez, licenciada en Contaduría con especialidad en Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha trabajado o ha sido expositor en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, administrador estratégico de capital humano en la Facultad de Contaduría también de la UNAM. Ha tomado curso de coach de emprendedores, coach de liderazgo, todos estos en la UNAM, auditor forense de gobierno corporativo, auditor líder en ISO 9001-2015, auditor interno de la ISO 9001-2015 también, por empresas internacionales, socio director de la firma CIE Contadores Integrales SC y articulista de la revista Audacia Corporativa Fiscal. Erika, buenas noches, gracias por acompañarme el día de hoy. Yo sé que te gusta compartir tus conocimientos, transmitir lo que manejas, y el día de hoy creo que el nombre que le pusimos al programa realmente es la NOM 035, a 3 años ya de su publicación, ¿sí? Que ahorita ya tú nos explicarás, venía mucho más anterior el estudio, ¿sí? Pero fue publicada hasta esa fecha. Y creo que entre los temas que nos irás comentando, nos irás platicando, yo creo que vamos a tener que hablar de las obligaciones que existen en esta norma, cuáles son algunos conceptos que tenemos que tener muy presentes. Creo que todo el mundo siempre pregunta quién va a ser el inspector, quién lo va a revisar, cómo nos van a revisar, y cómo tenemos que ir aplicando esta norma, porque hay situaciones especiales para llevarla a cabo. Y creo que a 3 años no hemos considerado que hay unas multas muy interesantes, ¿sí? Que hemos dejado ahí en saco roto. Todo esto ahorita nos lo irás platicando, nos lo irás comentando, pero déjame agradecerte nuevamente que me acompañes el día de hoy y pues, aprovechemos esta hora para que nos compartas de entrada tu, ¿cómo le podría decir yo? Tu expectativa, tu inquietud, a como le llamamos el tema. ¿Cómo ves tú la NOM 035 a 3 años de su publicación? Creo que Ah, empezamos con esa parte como para irnos adentrando a lo que debería haber sido ya desde hace 3 años. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto y un honor estar presente en estas actividades que tienes cada semana. Y sí, si bien lo comentas, es algo que debimos haber implementado desde hace ya bastante tiempo, y la verdad es que tanto los profesionales como los empresarios desconocen muchísimo del tema. Si bien mencionas, sí, hay revisiones, hay ciertos procesos para poder implementarla, y además tenemos unas multas, la verdad es que terribles. Entonces, eso sobre todo, la idea es pues informar tanto a los colegas como a los empresarios de estas obligaciones que tienen, porque la mayoría piensa que ser patrón se limita únicamente a tener la obligación activa en el SAT, darte de alta en el seguro y todo, ¿no? Pero la realidad es que es muy diferente. Entonces, estamos en un proceso de cambio para los empresarios. Yo creo que la sesión de hoy es darles muchas herramientas, es que ellos se den cuenta que hay obligaciones pendientes y que tienen una importancia tremenda para el negocio, para la empresa y sobre todo para los trabajadores. Fíjate que acabas de mencionar un punto muy interesante, ¿sí? Creo que no hay que perder de vista que esta es responsabilidad del empresario, final de cuentas, ¿sí? Es responsabilidad del empresario porque lo voy a ver en dos sentidos. Uno, sí, en cuanto a lo que tiene que cumplir conforme a la norma. Dos, en cuanto a lo social, laboral con sus empleados.
¿sí? Pero también creo, cuando yo veía este tema, cuando toco yo todos los temas que tienen que ver con trabajadores, creo que a lo mejor podríamos estar de acuerdo. También hay que ser recíprocos, trabajadores, ¿sí? Es de ambos lados la responsabilidad, no es nada más responsabilidad de la empresa, ¿sí? Porque hay muchas situaciones, y yo me acuerdo cuando inició todo este tema, que existía, número uno, mucha desconfianza, ¿sí? Y número dos, como estamos muy mal acostumbrados a hacerlo, creemos que lo que se va buscando en esencia es una multa. Yo creo que hay más allá de la multa, ¿sí? Y creo que si se logra un ambiente social totalmente favorable, yo lo he dicho, es hasta en beneficio de la misma empresa. Sí, así es. Bueno, vamos a platicar un poquito del contexto y bueno, aquí es donde nace la norma. Esto nos vamos a ir más allá de su publicación aquí en México y nos vamos a ir al 2013. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ellos hicieron investigaciones y adelantaron que había un avance tecnológico muy importante. Y al tener este avance, habían reducido considerablemente algunos riesgos laborales. Pero al mismo tiempo, esta tecnología iba con el nacimiento de nuevas enfermedades profesionales que cada vez iban más a la alza. Ellos señalaron que de estas enfermedades nuevas que iban detectando no había una normatividad y obviamente los trabajadores estaban en un riesgo. Aquí es donde aparece por primera vez ese concepto de riesgo de carácter psicosocial. Un poco más adelante, en el 2016, ya con más estudios, ellos van avisando al mundo que había riesgos y ciertos factores psicosociales que eran de forma global. Este es un problema no solo de México. Sin duda, México es de los países más afectados, pero es a nivel global. Afectaba a todas las profesiones y a todos los tipos de trabajadores. Esto para países desarrollados y también para países que están en vías de desarrollo. ¿Qué pasa aquí? Colocan el centro de trabajo como una fuente importante de riesgos psicosociales. Con todo esto de la reforma de vacaciones, nosotros pudimos darnos cuenta que México es un país muy estresado. Con esto, y tomando las indicaciones de la OIT, México, a través de la Secretaría del Trabajo y con el Programa Nacional de Bienestar Emocional y de Desarrollo Humano en el Trabajo, empiezan un proyecto de norma con el fin de poder identificar y analizar estos factores de riesgos psicosociales para que vayan siendo de mejor calidad y se cree una cultura de prevención en nuestro país. Así es como nosotros volteamos la hoja y comenzamos entonces a observar que hay normas oficiales mexicanas. Y bueno, aquí nuevamente vamos a preguntarnos, ¿y qué son esas normas, no? En México existen alrededor de 967 normas oficiales mexicanas vigentes. ¿Qué hacen estas normas? Pues regulan diversos temas como actividades productivas, comerciales, de salud, de trabajo, de servicios, de medio ambiente. Y a pesar de que estas normas oficiales ayudan sobre todo al desarrollo económico y social del país, la verdad es que son muy poco conocidas. Y la cuestión aquí es que todas estas normas repercuten sin duda en los centros de trabajo. Vamos a hacer un alto para entender qué es eso del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque van a ser claves para la implementación. Entonces, vamos a tomar de ejemplo esa tienda famosa de telas que están por todo el país, ¿no? El nombre en sí es la empresa.
Y la sucursal que está en Torreón, en Puebla, aquí en Iztapalapa, esos son los centros de trabajo. Donde la tienda tenga trabajadores, es un centro de trabajo. Ese Entonces, punto es muy importante, como bien lo acabas de decir, ¿eh? Porque no vayan a cometer el error cuando estén trabajando sobre la NOM 035, digan, lo voy a hacer, eh, que te lo ofrezcan para la empresa sin investigar los centros de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con lo que tú acabas de mencionar también ahorita de la OIT, ¿sí? Lo que se busca y lo que hay en esencia no es la misma situación en cada centro de trabajo. Entonces se tiene que analizar muy específico cada uno. así es. Bueno, entonces ya tenemos muy claro qué es el centro de trabajo. Bueno, además de la OIT, la Organización Mundial de Comercio prevé que todos los países miembros deben adoptar ciertas normas. Nosotros tenemos tratados comerciales y por ello tenemos que cumplir con estas normas. Ellos consideran justamente las que son para la protección de la salud y la vida de las personas o de los animales, también del medio ambiente y sobre todo buscando la defensa de los consumidores. México, como ya lo comentamos, es miembro de esta entidad y obviamente el gobierno tiene obligación de estar regulando estas actividades. Entonces es así como las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas y nuevamente de carácter obligatorio. Esto de carácter obligatorio también una de las palabras claves para la implementación. ¿Cuál es el objetivo? Pues tener pautas operativas para todos los procesos. Ya lo comentaba, de producción, de servicios, todo lo que pudiese suponer un riesgo para la seguridad de las personas o del medio ambiente. Y bueno, seguimos con más preguntas, ¿no? Porque igual ahorita han de decir, y bueno, ok, todo esto está genial, pero ¿y qué tiene que ver con las empresas, no? Y bueno, ya... Déjame te pregunto un punto clave también, así como especificaste los centros de trabajo. ¿Sí? ¿Hay excepción a la norma para no aplicarla? No, Todas las no, empresas la tienen que aplicar, ¿es correcto? todos los centros de trabajo, Sí, ¿verdad? Todos, bueno, correcto, todos todos los los centros centros, de trabajo. Uh-huh. los formales y los informales. Pues deberíamos, y de hecho ahorita lo vamos a mencionar, porque por ejemplo, ahora tenemos muy popular los servicios especializados, ¿no? Y entonces vas a decir, no, pues yo no tengo nómina, ¿no? Yo tengo contratado al de servicios especializados, pero aparte, pues igual, ¿no? Somos responsables solidarios y en dónde están los colaboradores, ¿no? Entonces, ahí hay un análisis más y pues aunque yo tenga mis colaboradores a través de el servicio de especializados, tengo que tener implementada la NOM. Fíjate, con lo que acabas de comentar también, es muy interesante que aunque tenga servicios especializados, ahorita yo creo que nos lo aclaras un poquito más, tiene que ver mucho el centro de trabajo. Así es. Sí, Sí, o porque sea, es la fuimos, esencia en lo que gira toda por, la norma. por eso era ir marcando esas palabras claves, ¿no? Y la palabra clave número 1 fue centros de trabajo. Aplicable por centro de trabajo. Y bueno, estas normas, pues obviamente son de carácter obligatorio y sigo mencionando obligatorio para que nos quede muy claro. Son expedidas por dependencias competentes y obviamente es establecer estas pautas operativas de los procesos. Va a ir regulando valores, características, cantidades. Como lo sabemos, las NOM están presentes todos los días de nuestra vida. Ejemplos, no sé, el uso de una báscula, el traslado de ciertos medicamentos o productos, el etiquetado de alimentos, la verificación de un automóvil. Entonces son normas que están presentes todos los días, pero tal vez no les hemos dado la atención precisa. Estas NOM deben de ser aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades.
Una vez que son aprobadas, se publican en el Diario Oficial de la Federación y entran en vigencia al día siguiente. Cada 5 años hacen una revisión. ¿Y esta revisión para qué es? Pues porque todos los procesos van evolucionando, los servicios van cambiando. Todos los que tenemos contacto con la tecnología lo sabemos, ¿no? Casi es de un día para otro. Entonces, por eso hacen estas regulaciones. Y bueno, esto no es nada malo, es muy bueno. Y aquí tenemos otro antecedente, que desde el día que se publicó, por lo menos nosotros los profesionales, leímos el diario oficial y sabíamos de la existencia de la NOM. Que yo ahí vuelvo a otro punto. Nosotros somos enlace entre las autoridades y el contribuyente. Entonces, imagínate que mi cliente no tiene idea de las obligaciones que debe de cumplir. He ahí otro punto importante. Todos aquellos que tenemos clientes que tienen centros de trabajo, pues ver hasta dónde han informado a sus clientes. Bueno, estas normas oficiales mexicanas. Déjame, me queda así, Erika, porque estaba tratando de explicar eso que tú comentas. ¿Sí? ¿Tú crees que esto tendría que ver más con el área contable o con el área legal? Con ambas. La realidad es que nuestros empresarios, al menos los pequeñitos, no tienen un departamento de capital humano, para empezar, ¿no? En las grandes empresas, el área de capital humano fue el primero en decirle al patrón lo que tenían que aplicar. Los patrones pequeñitos, todos los pyme, la verdad es que tampoco tienen un asesor de cabecera en el área legal. Solo nos tiene a nosotros, por ejemplo, ¿no? Y Los que fíjate, tienen contador, los que tienen sí, a contador. eso iba. ¿Qué pasa con todos aquellos, sí, que les dicen que todo es fácil, todo es alegría, todo es bonito, sí, y no pasa nada? Y estamos hablando de centros de trabajo que podemos toparnos en todos lados, sí, que una cosa va a ser que en apariencia no necesiten un asesor, sí, pero si yo llego, no implantaste la norma, eso no te va a eximir de una acción, No, no, sí, no, y y, eso, y hay perdón, y que, eso lo sabemos. El, nosotros. el desconocimiento de ley no nos exime. Pero digo, Pero lo sabemos nosotros. hoy tienen la oportunidad muchos de escuchar estas sesiones, aprender un poquito y buscar justamente el soporte. Sí, y te digo, ¿por qué? Porque, vamos, totalmente de acuerdo contigo, el desconocimiento no te exime, ¿sí? Y yo siempre lo he dicho, a cómo vamos y con lo que yo veo, hay muchas autoridades que, te voy a decir así, les han recortado el presupuesto, ¿sí? Y también les han dicho, ingénietelas. Y creo que, por lo que yo he escuchado en lo que va de este año, se está trabajando bastante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? A mí me preguntan, ¿y cuándo me pueden llegar? No sé, como puede que te lleguen mañana, como puede que no te lleguen. El riesgo, a final de cuentas, es tuyo, ¿sí? Entonces tú debes de decidir hasta dónde quieres aplicar ese riesgo. ¿Por qué? Porque también les he dicho, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando lleguen, te multen, te dé la situación, tú no vas a tener que contratar para hacerlo, ¿sí? Y vas a tener que pagar, ¿no? Y vas Pues a te tener que digo, pagar. van a llegar, te van a multar y de todos modos vas a tener que entregar lo que viene siendo toda la norma. No te van a eximir de no hacerlo porque ya te multaron, ¿sí? Entonces, vas a tener que hacerlo, vas a tener que pagar un servicio, ¿sí? Y aparte, si no lo entregas en tiempo, es otra sanción. Entonces, De hecho, cuando lleguemos a las sanciones un poco más sí, ahí nos adelante, metemos se más darán cuenta que son tremendas. La verdad es que están tremendas. así es. No, no tengo prisa por llegar a ellas, no te apures. Bueno, perfecto. ¿Sí? Nada más lo que quiero es que estemos conscientes de lo que yo creo no hemos evaluado o no han evaluado o te digo,
creen que muchas veces, creo que lo vivimos, creen que con darse de alta en Hacienda ya cumplieron, ¿sí? Y no en todo lo que hay alrededor, porque ahorita también tú haces mucha mención de que hay más de 900 normas, ¿sí? Creo que de esas 900, bueno, es en lo general, vamos a decirlo así, pero hay normas más específicas para, a lo mejor para el área laboral, para el área eh, de trabajo, ¿sí? Que también van, inclusive, no recuerdo cuál, ahorita nos dices, hay una norma que tiene que ver mucho con esta cuando salió, que te ayuda a avanzar en ella, pero después salieron todavía otras normas que tienes que considerar, ¿sí? Y son para los trabajadores y creo que tampoco las hemos visto, pero bueno, regresemos a esta, ¿sí? Regresemos a esta. Sí, y Este, la verdad es que, bueno, se van a ir dando cuenta conforme vayamos avanzando, que tampoco el que yo conozca qué dice la norma significa que yo lo puedo implementar. O sea, necesitas tener el apoyo de personal realmente capacitado porque no solo implementarás la NOM 35. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí es entonces que estas NOM buscan específicamente prevención de accidentes y enfermedades que se relacionen con la actividad laboral. He ahí otra frase importante, con la actividad laboral. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos no, Mexicanos, te detengo. mándeme. Hazme más hincapié a qué nos referimos que se relacionen con la actividad laboral, porque yo me acuerdo que había mucha confusión también en ese sentido, y a mí me llegaron a decir, es que me estreso, sí, espérame, ¿dónde te estresas? Mi señora no la aguanto, sí, o yo no aguanto a mi marido, no, pero espérame, eso nada que ver con lo que estás comentando, Sí, por eso me bueno, gustaría que hicieras un poquito más de hincapié en ese punto. bueno, es que un poquito más adelante vamos a ir, porque mi idea es que vayamos teniendo elementos para poder identificar, porque sí, yo les voy a dar ahorita un poco de herramientas para poder identificar cuáles son esos factores de riesgo psicosociales. Sin duda, actividad laboral, porque justamente si tienes un trabajador que anda por ahí llorando en la oficina y te acercas a ver qué le está ocurriendo y resulta que su novia lo dejó, eso no tiene ninguna relación con la actividad laboral, ¿cierto? Entonces, bueno, Bueno, ahorita lo vamos. y si la novia trabaja ahí con él, Ah, bueno, ahí tal vez ya habría algún asunto. habría que analizar si terminó con él Ajá, dentro o fuera. ajá, exactamente. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley Federal del Trabajo, ha facultado a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social a expedir esta NOM 35 para los trabajadores y los patrones, para que ellos puedan instrumentar estas medidas necesarias y reducir al mínimo los riesgos laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta actualmente, escuchen, con 44 normas oficiales mexicanas enfocadas a seguridad y salud en el trabajo, únicamente para seguridad y salud en el trabajo. ¿Las Y tienes a bueno, la mano? ahorita se las voy a ir dando, ahorita les voy a ir comentando. Lo primero que debemos saber de esta NOM en materia laboral, pues que son de aplicación obligatoria en todo el territorio mexicano. Y nuevamente estoy repitiendo, obligatoria y en todo el territorio mexicano. Otro punto importante es que estas normas se distribuyen en 5 categorías distintas. Y bueno, primero vamos a comenzar por definir justamente qué son estas normas oficiales. Ya dijimos que son regulaciones técnicas de carácter obligatorio para seguridad y salud. Estas 5 categorías están enfocadas en seguridad, organización, específicas, de producto, y las 3 primeras categorías, que son la de seguridad, salud y organización, son obligatorias para todos los centros de trabajo en México. Las últimas aplican solamente para algunos sectores o actividades. Las de producto, por ejemplo, para importadores y distribuidores.
para aquellos que se dedican a comercializar productos. Las 3 primeras categorías, como dijimos, son obligatorias en todos los centros de trabajo, que ya tenemos muy claro que es un centro de trabajo. Estas normas, ¿qué van a pasar con ellas? Pues son internas de la empresa. Ellas nos van a ayudar con procedimientos disciplinarios y se van a ir diseñando para que los empleados puedan tener un trato justo. A pesar de que estas normas oficiales mexicanas ayudan mucho al desarrollo económico, ya lo mencionamos, son muy poco conocidas por los patrones. Esta NOM, ¿qué busca? Identificar, analizar y prevenir todo lo que puede ser un riesgo para los trabajadores dentro del centro de trabajo. Ya dijimos que es obligatoria, que es para todo el territorio nacional. ¿Y qué pasa? Tú me preguntabas, ¿es para todos los trabajadores? Sí, pero hay 3 niveles en esta NOM. El primer nivel va a ser hasta 15 trabajadores y obviamente las obligaciones pues van a ser menores. De 16 a 50 y la última donde haya más de 50 trabajadores. En la NOM, que por ahí te dejé el material para que por favor se los compartas, vienen los lineamientos, también vienen los cuestionarios que un poquito más adelante vamos a ver, porque los cuestionarios van a aplicarse de acuerdo al número de trabajadores. Todo esto va a ser por cada centro de trabajo y cada centro de trabajo debe determinar en qué nivel se encuentra para poder cumplir con las obligaciones de acuerdo al número de trabajadores. Esta NOM busca identificar, entre otros, los factores de riesgo psicosocial y que son, pues, acontecimientos traumáticos severos. Un poquito más adelante vamos a avanzar con este tema, pero te voy a poner un ejemplo. No sé, estamos en una joyería, trabajamos en una joyería y de repente hoy hay un asalto, hay violencia y el día de mañana, pues todos los que nos presentamos a trabajar, pues vamos con el miedo de que pueda volver a ocurrir un incidente como el del día. Ese es un acontecimiento traumático. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando, de repente llegaron los bandidos, hubo violencia, a lo mejor sacaron armas. Entonces yo ya tengo ese acontecimiento traumático severo. Sí me va a afectar porque obviamente yo ya no me voy a sentir segura en mi centro de trabajo. Otro factor es el entorno organizacional favorable. En vamos a hablar acerca de las cargas de trabajo, del liderazgo y por último, la violencia laboral. Y tú me vas a decir, ¿a esta altura de la vida violencia laboral? Sí, sí la hay. La verdad es que a veces como patrón puedes no darte cuenta, como jefe no puedes darte cuenta. Te voy a dar un ejemplo, comisionistas, ¿no? El decir, ay, fulanito vende más que tú en menor tiempo. Al hacer esa comparación, ya vas a hacer sentir mal a uno de los colaboradores y el ambiente laboral no va a ser el mejor. Y en lugar de que esa persona produzca más, se va a ver afectado y va a producir menos. Ese es un ejemplo. Y bueno, el apego de todo esto queda establecido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y el objetivo justamente es ir identificando estos elementos que acabamos de comentar para analizarlos y prevenir que se genere un factor de riesgo psicosocial. Tener un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos riesgos psicosociales, ampliando un poquito. Yo les decía, ¿de qué se trata? Pues es la concepción de la organización y la gestión del trabajo. Ese contexto social que me va a dar un ambiente favorable o nocivo.
tiene justamente el objetivo de potenciar que el patrón se dé cuenta los daños físicos, sociales y psicológicos que pueden tener sus trabajadores, de qué están derivados. Estos factores psicosociales, obviamente, ya lo comentamos, impactan directamente en la salud del trabajador. Y te mencionaba de este comisionista, ¿no? De cómo no va a rendir. ¿Y por qué no va a rendir? Porque pues se va a sentir inferior y le va a afectar en su salud, tanto física como mental. Algunos comienzan a consumir incluso hasta sustancias, ¿no? La verdad es que pensamos que estas cosas son aisladas, pero la realidad es que no. El patrón, al ir implementando la NOM, la idea es que vaya observando a los trabajadores, tenga un acercamiento con ellos y pueda ir haciendo cambios dentro de la empresa justamente para buscar un mejor ambiente laboral. El empeño y las actitudes de la empresa buscan siempre la satisfacción laboral, la aplicación y compromiso. Y esto, ¿a qué se puede ver dañada? Yo te comentaba hace un momento, al liderazgo, a la carga del trabajo. Yo les comentaba anteriormente que teníamos con los clientes, hicimos unas charlas similares para informarles de las obligaciones. Y de repente uno de los empresarios bien contento me dice, contadora, yo ya estoy implementando mis soluciones para la NOM 35. Ay, yo bien contenta, ay, qué bueno, a ver, platíqueme por favor. Y me dice, les pusimos música y clases de yoga. Y luego, pero no está funcionando. Y yo, perfecto. Entonces empezamos a pedirle información y a revisar. Dentro de su horario laboral, en la mañana ellos tenían que tomar 1 hora de su tiempo laboral para ir a sus clases de yoga. ¿Cuál era el problema del empresario? Ellos tenían carga laboral. Si tu colaborador, el problema, lo que lo mantiene estresado en la empresa es la carga laboral, y tú le vas a quitar 1 hora para que se vaya a tomar yoga, ¿vas a resolver el problema de la carga laboral? No. Pero va a estar Entonces, relajado. no, porque no llegaban. La cuestión es que no llegaban a las clases justamente porque tenían mucho trabajo. Es Tenían que mucho eso era trabajo. precisamente que hay que sopesar. Sí, no, como dices tú, te dijo muy alegremente que ya había solucionado el problema, pero bueno, ok, a lo mejor tuvo la mejor intención de hacerlo, ¿sí? Pero esa hora, porque estás comentando que es hora laboral, le iba a faltar, ¿sí? No completaba con su horario normal, con 1 hora menos, y no iba a completar tampoco, o iba a completar menos, iba a traer más estrés laboral por ese sentido. Sí, entonces Exactamente. no era la Y mejor bueno, solución. y luego pues igual, ¿no? Pasa lo mismo. Tenemos primero que analizar qué es el problema en la empresa. ¿Es carga laboral? Bueno, hay que irnos a revisar los procesos. Muchos de los empresarios no tienen manuales de procedimientos. Generalmente llega un trabajador y le dicen, te toca hacer esto. Y como Dios le da a entender, saca su trabajo, ¿no? Y a lo mejor está tardándose 3 horas en un proceso que llevaría la mitad, pero no tuvo ni la inducción ni la capacitación y tampoco tenía a dónde ir a buscar el soporte para realizar su actividad. ¿Y quién lo O guiara? tienes malos líderes, como aquel que está haciendo el comparativo entre quién vende en menor tiempo, ¿no? Por eso yo les decía, conforme vas implementando, vas a ir trabajando en otras áreas de la empresa, que tampoco tenías idea de que tenías que atender, ¿no? Y creo que algo Entonces, muy común, Erika, con el ejemplo que tú mencionas, ¿sí? De la carga, que es lo que comúnmente hacemos. ¿Sí? Es que el empleado A no da una y el empleado B todo me responde o me apoya. Ah, pásaselo mejor al empleado B, pásaselo al empleado B y el empleado A está bien relax y el empleado B está saturado. Y los dos se dedican a lo mismo, que es lo que tú acabas de mencionar. Hay que ir analizando cada una de las situaciones para poder saber
cuál es la mejor solución para lo que estamos platicando. Y ahorita tú mencionabas, y creo que también es muy importante, sí, lo de la violencia laboral. Tú pusiste un ejemplo de una situación eh, externa, sí, con lo del asalto, sí, era en esa parte, ¿verdad? Eh, ¿Cuál podría ser una interna que le afecte al trabajador? Pues sí, justamente parte del liderazgo, porque en muchos lugares a veces los gerentes, los jefes de personal son muy dados a faltarles el respeto a los colaboradores, ¿no? A decirles en palabras fuertes que eres un flojo, que eres un tonto, y eso es como lo like, ¿no? Sí, Pero sí. justo ajá, entonces por eso te digo, y aquí podría ser incluso hasta llegar a los golpes, ¿no? Son algunas circunstancias que ocurren usualmente y que no observamos nosotros como patrones, nosotros como empresarios no nos damos cuenta, pero están ahí, ocurren, ¿no? A lo mejor yo no me entero que uno de mis colaboradores está siendo acosado, y estoy hablando acoso, no acoso sexual, porque la NOM no incluye esta parte y lo veremos un poquito más adelante, pero a lo mejor está siendo acosado por alguno de sus compañeros, ¿no? Y por el miedo tampoco me lo dice. Entonces, bueno, conforme vamos a ir implementando la NOM, pues vamos a ir tomando algunas soluciones. De hecho, nosotros, ¿qué hicimos? En algunos pusimos buzones. Puedes hacerlo por correo, en donde igual ellos tienen un resguardo de su identidad, o unos buzoncitos donde ellos pueden dejar comentarios para tener esa cercanía, ¿no? Y bueno, esto de la falta de liderazgo, la carga laboral, va a afectar al trabajador, ya dijimos, de forma mental y obviamente física. ¿Y qué nos va a afectar a nosotros como empresarios? A mí, ¿de qué forma me afecta que mi trabajador esté estresado? Pues de muchas formas. En tiempos de trabajo. Hay rotación laboral, que para el empresario significa dinero. Un presentismo ausente. Te vas a decir, ¿cómo un presentismo ausente? Los que estamos en la oficina, ¿no? Que todo el tiempo está el colaborador con el celular o hasta viendo la novela, ¿no? En lugar de estar en su trabajo. Esa es justamente parte de la falta de liderazgo, la falta de supervisión que afecta justamente todo esto. Incluso pérdida de materiales porque no están concentrados en las actividades, hay un bajo rendimiento, hay baja productividad. Por ello es que conforme se vaya implementando la NOM y las demás que van caminando con ella, el empresario sin duda va a ir observando cómo va a haber mejoras en la empresa y sobre todo en su economía. Bueno, sigamos con este tema. No, déjame Bueno, te sigo preguntando, déjame te sigo preguntando. dime. Cuando iniciabas a platicar, comentabas de estudios, análisis a nivel nacional y a nivel nacional, ¿sí? Uh-huh. Creo que yo por ahí alguna vez leí inclusive ahorita este tipo de situaciones, no sé si iban a la par o hasta más arriba que de los accidentes de trabajo, Uh-huh. ¿verdad? Que por eso es que se abocaron a sacar la norma, y porque no era que hubiera accidentes de trabajo, eran todos los factores psicosociales que le estaban afectando el entorno laboral que no era el adecuado, ¿sí? Y la violencia que podía haber, porque la violencia va de la mano del entorno, ¿sí? Uh-huh. Y si mal no recuerdo, estaba así la estadística, ¿no? Ya atendían más a trabajadores por este tipo de situaciones que por accidentes de trabajo. Así es. Y bueno, yo te comentaba que en el 2016 México comienza a ponerle mayor importancia a estas indicaciones. Y en el 2016 descubrimos que México ocupaba un 75% de estrés laboral. Era el número uno en estrés laboral a nivel global, que era realmente grave, ¿no? Entonces, Porque siempre conforme va, tenemos primeros lugares en situaciones no, no gratas, no en las Olimpiadas.
Mira, me acuerdo hace un par de años que estábamos en nuestro taller de emprendimiento y la verdad es que los empresarios no se preparan para ser empresarios. Falta, Muchos les pega el negocio. exactamente. Entonces falta ir cambiando esta mentalidad del empresario, ¿no? Y bueno, este estrés laboral, frecuentemente, ¿cómo lo observas? Pues tú puedes ir observando que pues se sienten como cansados, ves a tus colaboradores preocupados, a veces llegan hasta agotados a trabajar. Afecta el estrés a cualquier tipo de persona, cualquier edad, cualquier género. A veces pensamos que los jovencitos están más resistentes a las presiones laborales y la realidad es que no, todos somos vulnerables. Y bueno, obviamente este estrés pues nos va a hacer tener una experiencia emocional molesta que se va a ir acompañada, ya lo comentamos, de cambios fisiológicos y conductales. Aquí es importante saber que el estrés en pequeñas dosis puede darte ese empuje, ¿no? Y que la energía que necesitas para llevar algunas situaciones, ¿no? A lo mejor nosotros, ¿no? En estas temporadas de impuestos, pues siempre andamos con el estrés, ¿no? Pero ya nos vamos acostumbrando. Ya Pero sabemos hay que, cuáles son las temporadas. sí, exactamente. Pero hay que tomar un examen y cumplir con estas dosis. Si llegan a ser elevadas, pues ya empiezan a afectar nuestra salud, tanto física como mental. Empiezas con dolores musculares, dolores de cabeza. Yo te decía, puedes sentirte agotado, pero pues ya vas a tener problemas gástricos, taquicardias. ¿Y qué pasa? Pues vas a tener más trabajadores incapacitados, ¿no? Y a lo mejor no te has dado cuenta, por eso digo, vas teniendo señales, pero no haces un alto para observar qué está pasando, ¿no? Si eres tu empresa o si realmente son ellos. Vamos a abordar un poquito más de qué es ese acontecimiento traumático severo. Ya les puse este ejemplo de la joyería. Y bueno, obviamente es tener claro que es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo. Yo voy a ser muy enfática en estas frases para que nos quede claro, ¿no? O sea, si te pasó algo y estabas en tu casa y ya te quedaste traumado porque viste un choque en la calle, eso no tiene relación con tu trabajo. Entonces, siempre es un acontecimiento traumático severo, pero relacionado a tu actividad laboral. A veces puede ser igual, ¿no? A lo mejor vi una muerte, un peligro inminente, ¿no? Por ejemplo, los choferes de trailers, ¿no? Que siempre tienen este riesgo de o ser asaltados o choques. Ellos tienen mucho este estrés y que en muchos casos queda como un estrés postraumático que va a estar presente pues cada vez que ellos hagan un viaje. Estos factores de riesgo psicosocial pueden provocar, ya lo dijimos, trastornos de ansiedad, variaciones en los ciclos de sueño. Ese estrés grave, pues obviamente va a afectar las funciones de tu puesto de trabajo. Ya lo estábamos explicando, que puedo afectarme y obviamente estos acontecimientos traumáticos o los actos de violencia que ya señalamos, pues me van a dar condiciones no propicias en este ambiente de trabajo, porque yo voy a llegar así y voy a terminar pues contaminando a mis compañeros, ¿no? Que a lo mejor ellos no estaban afectados, a lo mejor ellos no estuvieron presentes el día que hubo el, el robo, pero pues yo ya les estoy contagiando ese estrés, ¿no? Las cargas de trabajo, yo soy muy enfática en esto de las cargas de trabajo. ¿Qué pasa si de repente estás pagando muchas horas extras? De verdad, no tendrías que hacer un análisis de qué está pasando con los procesos. No solamente es estar pagando las horas extras, es observar si los procesos se están llevando en el momento, en el tiempo. A lo mejor el colaborador se está yendo por el camino largo. Esta falta de control sobre el trabajo, estas jornadas de trabajo extensivas, va a haber una interferencia entre
el trabajo y la familia, ¿no? A veces pasamos muchas horas. Nosotros que somos de despacho, hay una hora de entrada y generalmente no hay de salida. Y así hay muchos, muchos, muchos. Este mal liderazgo va a tener unas relaciones negativas dentro del trabajo y que tarde o temprano va a generar esa violencia laboral. Y que bueno, con lo que tú dices, si no analizas ciertas situaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que dos puntos nada más. Uno, yo creo que un ejemplo muy claro de lo que dices de las situaciones traumáticas, lo vemos en las películas a lo mejor, y no me ha tocado ver en la vida real, pero ya ves, un ejemplo que lo voy a poner que a lo mejor es algo burdo, los soldados que estuvieron en la guerra y lo que regresan y quieren hacer su vida normal y no pueden porque tienen toda esa situación. Creo que como para que los que nos están escuchando traten de comparar una situación cuál es el efecto que les da, ¿no? Y qué es lo que puede pasar. Dos, ahorita tú también mencionabas, y qué es lo que dicen muy típico, que cuando hay una fruta podrida, te echa a perder a las demás, ¿sí? Entonces, si hay alguien que trae toda esa carga, ¿sí? De esas situaciones, independientemente que su rendimiento no sea el óptimo, ¿sí? El simple hecho de reacciones, de acciones, y que los demás lo estén viendo, es algo que se contagia, vamos a decirlo así, ¿no? Y ya después también los demás están a la expectativa de que puede pasar algo cuando ellos, como dijiste bien, no estuvieron ni cuando el asalto. Entonces, son situaciones que se tienen que trabajar muy, muy bien cuando se dan los hechos, ¿sí? Porque también, vamos, cuando inicias la aplicación de la NOM, ¿sí? Es, vamos a decirlo así, el qué pasó o pasó antes, ¿sí? Y qué vas a hacer para mejorarlo después dentro de los tres puntos que tú mencionabas dentro de la empresa, factores psicosociales, la violencia, ¿cuál era el otro? ¿Falta uno? Falta de liderazgo, mal Ah, ambiente laboral, el ambiente cambios de laboral, trabajo. así es, sí. Entonces, todo esto también es algo que tiene que ver con las empresas socialmente responsables también para que trabajen en todo esto y que debemos de tener muy presente desde ahorita, eh, ya vi el reloj, ¿sí? Eh, No no, vamos a terminar. no tengo prisa, ¿sí? Y no sé si puedes acompañarme dentro de 15 días para Ah, terminar. claro. Sí, yo Sí. prefiero irlo platicando así, sí, para que la gente que nos hace el favor de acompañarnos también lo vayan viendo un poco. No podemos entrar a todo porque es un trabajo hasta cierto punto muy especializado que lo has realizado. Sabes que hay que irlo llevando poco a poco, sí, yo lo he visto. Entonces, no es nada más llegar y decir, aquí está un cuestionario, contéstame, ya. Ah, ahora sí, ya cumplí. Que es lo que muchas veces malamente hacemos, ¿sí? De que, ay, es que ya cumplí, ya hice lo que me pidieron, ¿sí? Pero yo cuando tuve oportunidad de platicar este tema, yo decía, es que a final de cuentas, si lo haces como debes de hacerlo, vas a tener un beneficio que no lo vas a palpar, pero igual, si eres atento, lo vas a notar. ¿Sí? De todo el entorno que debe haber en la organización. Ahí es donde tú lo vas a ver, porque no es lo mismo, ¿sí? Que tú llegues y te saluden con una sonrisa, ¿sí? A que tú llegues y te saluden con una mueca de ya llegó, de ya llegó, ¿sí? Entonces, te digo, ya lo dijiste al aire, ya está aquí grabado, ¿sí? Entonces, lo grabamos dentro de 15 días y continúan. Digo, pero creo que yo prefiero que vayan tratando de relacionar situaciones para que vean la importancia de esta norma. Y Sí, y la verdad es que, bueno, yo platicaba con los clientes, sin duda el empresario cuando tú le dices que tiene que implementar, lo primero en lo que piensa es dinero, ay, un gasto, pero la verdad es que es una inversión que va a regresar muy pronto.
O sea, es de las mejores inversiones y si bien los clientes nunca quieren pagar impuestos, pues ¿para qué van a tirar dinero en multas? Eh, Además de que las sanciones hay por no tenerla no y por tenerla mal. Entonces, por cada cosa que el inspector te solicite y esté mal, son multas. Entonces, por ello es que sí es importante identificar bien, bueno, por lo menos ahorita ya comprenden, ¿no? A qué se refiere con los factores de riesgo psicosociales, que tiene que tener la relación directa con la relación laboral, con mi actividad de yo trabajador. Y bueno, sí, la verdad es que sí me gustaría hablar un poquito más justamente para que entendieran qué es ese entorno organizacional favorable que la verdad es que todos deberíamos de tener. Mira, déjame, agradezco los saludos de todos los que nos están acompañando, pero déjame, te leo este comentario que se Ujú. me hizo muy interesante. Dice, nos dice el contador Víctor Manuel González. ¿Sí? Víctor, si me puedes decir de dónde nos acompañas. Me gustaría invitar a mis alumnos para la próxima transmisión, ya que estoy Claro, impartiendo una materia y un tema de la NOM 035 y digo que sería un placer y un gusto que nos acompañara. ¿Sí? Creo que la esencia también de estos programas, ¿sí? Es compartir y que la gente vea y aproveche lo que hay sobre los temas que se manejan cada 15 días en este programa. Y pues, es de el tecnológico de Cuautla. mm, sí, ¿Sí? claro, sería un gusto, la verdad. Entonces, bueno, así que dentro de 15 días, ojalá que nos puedan acompañar. Son de octavo semestre y Mm. aquí nada más que el contador Víctor no nos va a reclamar después si le preguntan. ¿Eh? Bueno, Sí, un gusto, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema bastante amplio. No, no es para una hora. La verdad es que nos podríamos llevar unas 4 horas hablando del tema, deja tomar nota. pero, pero, pero lo importante es justo, ¿no? Que haya cada día más empresarios que conozcan las obligaciones que tienen, además de darse de alta en Hacienda y en el seguro, que hay más obligaciones, ¿no? Y que pueden tener herramientas, porque todo esto que les proporcionamos son herramientas para que ellos puedan crecer, ¿no? Hay que ir cambiando también la mentalidad del empresario y de los colegas, igual, ¿no? A veces se nos van algunas cosas. Yo tengo la idea de que estamos ahí para cuidar el patrimonio de los clientes, ¿no? Y justo darles esta información a ellos les va a evitar muchas sanciones. Así es, yo siempre he dicho, que manejo diferentes temas, ¿sí? De que a mí me daría tristeza que en una revisión, ¿sí? El monto de las multas, de sanciones, y pueden llegar hasta cerrar el negocio. Y todo es por no Sí, tener los controles correctos, indicar las situaciones que se ven. les voy a adelantar un poquito. Las sanciones de no cumplir con la NOM 35 pueden llegar a más de 1.526.000 pesos. No, Entonces, ya no me vas a dejar dormir, yo no quería decir. no, así se van a quedar más interesados. Sí, sí, y bueno, ya me imagino que en la próxima sesión veríamos cómo llegamos a ese 1,5 millones. No crean que Uh-huh. se dice nada más arbitrariamente. No, ¿Sí? no, no, Entonces, imagínate un micro empresario, un pequeño empresario, una multa de 1,5 millones, no no, te la va a cubrir. no, se Te la va a acaba el cubrir. negocio, se acaba el ¿Sí? negocio. Entonces, te digo, creo que también los empresarios no tengan miedo a preguntar, a asesorarse, porque también, ok, es una inversión, no es un gasto, como decías No, correctamente ahorita, es una inversión que, pues ese 1,5 millones, como decía yo, se puede cerrar el negocio, ¿sí? Y esa inversión te puede llevar a no tener que pagar ese 1,5 millones. sí, pero Entonces, aparte, sí te va a recuperar beneficios porque, pues no, yo te decía, no vas a tener tanta rotación laboral, vas a tener más cuidado con los que llevan materiales, herramientas,
de entrada, ¿no? Esas mermas ocultas. La productividad, te lo juro, la productividad de los colaboradores, uy, no, sí, hemos ido implementando y la verdad es que te das cuenta cómo la empresa va cambiando, ¿no? Y el patrón, pues obviamente se siente contento, porque repercute en dinero para ellos. Así es, digo, no es tangible en ese momento, pero lo van a ver, si quieres, al cierre del ejercicio, donde a lo Corto mejor se va a plazo. reflejar en mayor utilidad que la del ejercicio anterior. Y Sí, pero sí a corto plazo. Sí, pero se va a hacer el efecto precisamente de la implantación de la norma. Sí, y sobre todo, yo te decía, lo importante aquí es que quien te va a ayudar a implementar realmente tenga todos los conocimientos, porque no se trata solo de leer qué te pide la NOM. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias por la invitación. ¿Y con qué los dejas para el próximo programa? Bueno, ¿puedo hablarles un poquito del entorno organizacional favorable? ¿Un poquitillo? Sí, o diles que vamos a ver en el próximo programa, sí, Bueno, pues que deben de tener conocimiento. Bueno, vamos a hablar justamente de cómo voy a implementar este entorno organizacional favorable, en qué va a beneficiar a mis colaboradores y a mi empresa. Vamos a abordar un poquito más de la violencia laboral, ejemplos. Vamos a abordar otras NOMs que intervienen a la hora de que yo voy implementando. Vamos a hablar un poquito de la 30, de la 19, de la 25. Vamos a hablar qué no contempla la NOM, cuándo entró en vigor, cuáles eran las fases. Vamos a hablar un poquito de las guías de referencias, estos cuestionarios que mencionabas. Vamos a hablar de justamente cómo voy a ir implementándola, qué tengo que entregarle yo al verificador, y vamos a hablar de las sanciones. Y te juro que de hecho, pues nosotros todavía podríamos, además de la siguiente sesión, abordar un poquito más, ya asentando un poco con toda ya la información, ya la conocemos, entonces ahora, ¿de qué manera puedo ir implementando? ¿No? Entonces sí, es un tema que da para... Bueno, no sé por qué me late que te estás comprometiendo a 2 programas más, pero ¿Ah? ahorita no te digo nada, mejor el próximo programa, para que Perfecto. no me vas a decir ahorita que no, también al aire. ¿Sí? Y te No. agradezco, Erika, que me hayas acompañado el día de hoy, ¿sí? En este programa. Y bueno, a nuestros amigos que nos estuvieron siguiendo en la transmisión de Facebook, muchas gracias. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días, Erika, y seguiremos hablando de la NOM 035. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima emisión.